Padre, te adoramos esta mañana, te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Gracias te damos por este hermoso día, Señor, tu día de descanso. Y, Señor, te damos gracias también por las ofrendas, los diezmos que han sido traídos al alfolí. Te pido, Señor, que bendigas al dador alegre siempre, Padre Santo. Te damos gracias a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, este día vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Daniel. Hace algunas semanas que no hemos estado viéndolo, pero vamos ya casi a terminarlo. Vamos en el capítulo 11 de Daniel. Y quiero intitular este mensaje, La profecía más detallada. La profecía más detallada. Este capítulo, hermanos, es tan conciso y tan preciso que muchos escépticos, incluyendo algunos teólogos progresistas, los llaman, que dicen que fue escrito después, porque es tan conciso y tan preciso. Pero la verdad es que fue escrito por el profeta Daniel en visiones, a causa de visiones que le fueron dadas sobre el futuro. Hay un periodo entre el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, hacia Juan el Bautista y los tiempos de Jesús, que lo llaman el periodo silencioso, en donde Dios no habló por medio de sus profetas hasta el tiempo de Juan el Bautista. Y muchos no realizan que esos años son aproximadamente como 400 años, que están detallados en el capítulo 11 de Daniel. Este día lo vamos a ver y voy a pedir paciencia, voy a mencionar muchos nombres y vamos a leer bastante, es un capítulo largo, pero les pido que tengan paciencia y que lo miren desde el punto de vista profético, cómo Daniel pudo saber lo que iba a pasar en el imperio de los griegos y hasta el final y en los inicios del Imperio Romano, como vamos a ver. Es muy interesante. Pero le he intitulado a este mensaje La profecía más detallada, porque aquí vemos el asombroso poder de Dios, su omnisciencia, que dice la palabra de Dios que habló el fin desde el principio. Y vamos a ver, eso debe de ser ánimo para todo aquel que dude que la palabra de Dios es real. Vamos a comenzar en nombre del Señor. Señor, cuando abra mi boca, llénala tú. Ayúdame, Señor, a explicar con sencillez lo que he aprendido, Señor. En tu nombre santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, lo pido todo. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Versos 1 y 2. Dice, yo mismo, este es Gabriel, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Daniel en estos tiempos ya era un anciano, ¿verdad? Él sirvió en el gobierno babilónico y a principios de los imperios de los medos y los persas. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces, en el primer año de Darío, este es el mismo año de la revelación de las 70 semanas. ¿Se acuerdan de las 70 semanas? Más o menos en el año 539 antes de Cristo. Al comienzo de la administración persa, el mensajero divino, o Gabriel, se levantó para confirmarlo y fortalecerlo a Darío. Fíjense qué interesante eso. Esto sugiere que aunque los reinos del mundo están bajo el control demoníaco, sus gobernantes humanos pueden ser liberados de este control y utilizados por Dios para un propósito superior según le parezca conveniente. Acuérdense que fueron los reyes de los medos y los persas que dieron las proclamaciones de reconstruir a Jerusalén y reconstruir el templo. 3 reyes más surgirán en Persia,
y el cuarto contra el reino de Grecia. Entonces el primero, a Darío bajo Ciro, le seguirán Cambises, Gaumata, Darío I y Jerjes, que fue el rey más rico de todos debido a sus conquistas y a sus severos impuestos. O sea que todavía le faltaba bastante al imperio de los medos y de los persas, y se levantaron 4 reyes más, el último siendo el más rico y el más poderoso. Versos 3 y 4. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces, ahora la escena se traslada a Grecia. Del imperio de los medos y los persas, ahora estamos en Grecia. El reino de Alejandro, acuérdense, el poderoso rey aquí es nada menos que Alejandro Magno. El reino de Alejandro se dividió en 4 partes. Y ya lo estudiamos eso. Pero no entre su posteridad, es decir, sus herederos. Es más, la esposa de Alejandro Magno, me parece que se llamaba Roxana, uno de los generales la mató a ella y mató a su hijo, al hijo de Alejandro, para que no pudieran subir al poder, ¿verdad? Es interesante, pero Alejandro les dejó el reino a los poderosos, que fueron estos 4 generales. Otros aquí se refiere a quienes no pertenecían a la familia de Alejandro. Sus generales gobernaron el imperio que había conquistado. Fueron 4 generales. Versos 5 y 6. Se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Y será poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella a los que habían traído a sí mismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Un poco confuso, ¿verdad? Pero vamos a ver. Tras haber predicho que habría 4 divisiones del reino griego, el ángel aquí habla de 2 de ellas. ¿Ok? Fueron 4 reinos, pero los más dominantes, los que son más mencionados en la historia, es el reino sirio justo al norte de Israel y el reino egipcio al sur. El primer rey del sur, es decir, Egipto, fue Ptolomeo I Soter. Por eso es que a los reyes del sur en Egipto los llamaban los Ptolomeos. Uno de sus príncipes menciona a Seuluco Nicator. Y los que venían eran los reyes de Siria. Y a los reyes de Siria se les conocían como los Seleucidas. Y Seuluco Nicator fue su primer rey. Habiendo predicho que habría 4 divisiones del reino, el ángel aquí habla de 2 de ellos. El reino sirio justo al norte de Israel y el reino egipcio al sur. El primer rey del sur, es decir, egipcio, fue Ptolomeo. Perdón, estoy repitiéndome. Al final de algunos años, se refiere al periodo del tiempo alrededor del año 252 a.C. Y la hija que menciona aquí se llamaba Berenice, la hija de Ptolomeo Filadelfo de Egipto. El rey del norte se refiere a Antíoco II Teos de Siria, que era de los Seleucidas. Vamos a ver versos 7 y 9. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará
y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Hubieron varias guerras entre los Seleucidas y los Ptolomeos. El rey de Siria y el rey de Egipto. Y tomen en cuenta que ellos eran griegos. No eran los sirios originales ni los egipcios originales. Eran griegos porque habían conquistado esas tierras. Entonces, la rama de sus raíces se refiere al hermano de Berenice, Ptolomeo III Evérgetes, quien conquistó al rey del norte, Seleuco Calínico de Siria. Entonces, al principio los egipcios, los Ptolomeos, tuvieron, ¿cómo se dice?, varias victorias en contra del reino del norte, en contra de los Seleucidas. Ptolomeo III regresó a Egipto con un gran botín y sobrevivió a Seuluco 6 años. Seuluco intentó atacar Egipto, pero regresó a Siria sin lograr su propósito. Entonces al principio los sirios tuvieron muy poco éxito en contra de los Ptolomeos. Y todo eso está en la historia, hermanos. Todo lo que está mencionado aquí es confirmado por la historia. Versos 10 al 14. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Entonces, los hijos de Seleuco, Calínico, fueron Seleuco III Serauno y Antíoco el tercero el Grande. El rey del sur, Ptolomeo IV Filopator, derrotó otra vez al rey del norte, Antíoco III el Grande, en Rafía en el año 217 a.C. El rey del norte, Antíoco III, reunió un gran ejército y atacó a Egipto como en el año 201 a.C. No sé, nomás les digo las fechas y eso, pero no se preocupen de los nombres. Solo quiero enfatizar que todo esto es historia. Muchos se levantarán, indica que como otros, como Felipe V de Macedonia, ayudaron a Antíoco a luchar contra el rey del sur, Ptolomeo V Epífanes de Egipto. Los hombres violentos de tu pueblo se refieren a los judíos que intentaron ayudar a Antíoco, pero fracasaron. Querían derrotar al rey del sur, pero no les salió. Versos 15 al 17. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Entonces, el rey del norte, Antíoco, derrotó la ciudad fortificada de Sidón en el año 198 a.C. Sidón, esa parte de Israel mencionada en la Biblia, Tiro y Sidón. La tierra gloriosa se refiere a Israel. El control de Israel pasó de Egipto a Siria. Okay. Aquí es cuando los reyes del norte, los Seleucidas, tuvieron éxito en contra de los Ptolomeos de Egipto. Ahora aquí sale una
un personaje muy famoso. Cleopatra, ¿sí se acuerdan de ese nombre? La egipcia. Hasta han hecho películas de ella. Hija de Antíoco III, fue entregada en matrimonio a Ptolomeo V Epífanes de Egipto para destruir o socavar Egipto. Pero Cleopatra se puso del lado de su esposo en lugar de su padre. Se le volteó Cleopatra a su papá, ¿verdad? No quiso tomar parte en destruir Egipto. Es la misma Cleopatra que también tuvo que ver con los romanos. Versos 18 y 19. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Entonces, Antíoco III emprendió una vigorosa campaña en Asia Menor y la región del Egeo, el mar Egeo. Un gobernante, el romano Lucio Cornelio Escipión, derrotó a Antíoco. Aquí estaba subiendo Roma, ¿verdad? El imperio de los griegos ya iba de pique y estaba subiendo el reino o el imperio de los romanos. Tras perder todo lo que había ganado, Antíoco regresó a su tierra, donde fue derrotado y asesinado mientras intentaba saquear un templo, o sea que cayó. Fue derrotado por los romanos, estaba tratando de robar un templo y lo mataron y cayó. Pero es muy interesante cómo Daniel miró el ascenso del imperio romano, ¿verdad? Es muy interesante. Versos 20 y 24 dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Entonces, surgió en su lugar Seleuco, el cuarto Filopátor, hijo de Antíoco, tomó el lugar de su padre. El reino glorioso o la gloria del reino se refiere a Israel. Y en pocos días, Antíoco gobernó durante 37 años. Seleuco gobernó solo 11 años. Una persona vil se refiere a Antíoco el cuarto Epifanes, quien se apoderó del trono mediante traición. Este Antíoco IV Epifanes fue un rey griego muy malvado del norte, de los Seleucidas. Y este rey odiaba a los judíos, odiaba todo lo que tenía que ver con ellos, y les prohibió a los sacerdotes practicar su religión en el templo, mató a los que se oponían en contra de él. Dice que tomaban a los sacerdotes del techo del templo y los aventaban, los mataban. Y este hombre, Antíoco Epifanes, cometió lo que muchos han llamado la abominación de desolación. Puso una estatua de Zeus, que es el mismo Satanás, en el templo, y sacrificó a un cerdo en el templo, ¿verdad? Desacrando el templo. Hasta ese punto llegó este hombre malvado, pero ahorita vamos a ver lo que va a pasar. El príncipe del pacto se refiere a Onías el tercero, el sumo sacerdote de Jerusalén,
que ostentaba ese título. Él se refiere a Antíoco Epífanes, repartirá. Antíoco tomó todo lo de los ricos y le dio a los pobres. Entonces, el reino de Antíoco Epífanes fue un reino de terror para Israel. Ahorita vamos a ver qué pasó. 25 al 28. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Okay. El rey del sur en ese momento era Ptolomeo Filometor de Egipto. Y los que comen de sus manjares, los consejeros de confianza de Ptolomeo Filometor, que comían en su mesa, lo traicionaron al rey de Egipto. Ambos empeñados en el mal. Entonces, tanto Antíoco como Ptolomeo recurrieron al engaño y la traición para llegar a acuerdo de entrega. Los dos no eran buenas personas. El pacto sagrado se refiere a Israel y hacer daño. En su camino de regreso a Siria, Antíoco saqueó el templo de Jerusalén y mató a mucha gente. Y los judíos para ese entonces ya estaban hasta el tope. Ahorita vamos a ver. Versos 29 al 31. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Entonces, tras enterarse de que Ptolomeo VI y Ptolomeo VII habían formado una alianza en contra de él, Antíoco Epífanes regresó a Egipto en el año 168 a.C. Quitim se refiere a Roma. Cuando los romanos obligaron a Antíoco a salir de Egipto, desató su frustración contra el pacto sagrado, es decir, en contra de Israel, se desquitó con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Antíoco invadió Egipto, quería hacer lo que les había hecho, pero intervino Roma, lo sacaron, estaba muy enojado y se desquitó en contra de Israel. Quienes abandonan el pacto sagrado se refieren a los judíos apóstatas que cooperaron con Antíoco. Muchos de los judíos, no me recuerdo cómo los llamaban, pero se rebelaron en contra de su propio pueblo y empezaron a hacer las prácticas griegas, ¿verdad? Estuvieron de acuerdo en abandonar el pacto con Dios y prácticamente se hicieron griegos, ¿verdad? Traicionaron a Israel y también ayudaron a Antíoco a cometer barbaridades en contra de su propia gente. Antíoco, como mencioné, profanó el altar ofreciendo un cerdo sobre él. Declaró ilegales los sacrificios diarios y otras ceremonias mosaicas y cometió una abominación desoladora al erigir una imagen de Zeus en el lugar santo. Antíoco Epifanio es un tipo y figura del anticristo, el antimesías. El antimesías, el anticristo, el que viene, va a hacer lo mismo. Va a profanar el lugar santísimo y dice que va a poner la imagen de la bestia. Algo va a poner allá dentro del lugar santísimo. Y este hombre es una imagen, un símbolo de este malvado, de este anticristo, el antimesías, que va a venir en los últimos tiempos.
Jesús dijo que algo similar sucederá antes de su regreso. Pueden ver ahí Mateo 24:15, si gustan verlo. Ok, versos 32 al 35. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazos. No son escrituras fáciles de entender, hermanos. Se requiere mucho estudio de la historia, pero el pueblo que conoce a Dios, a su Dios, será fuerte. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a Matatías, padre de 5 hijos, se negó a ofrecer sacrificios de forma profana y mató a los agentes del rey. Él y sus hijos huyeron entonces a las montañas e iniciaron la famosa revuelta macabea, los macabeos. Muchos judíos devotos fueron asesinados en la revuelta macabea. Mientras algunos judíos eran asesinados, otros brindaron un poco de ayuda. Muchos se unieron por intriga, es decir, con insinceridad. Algunos de los sabios se refieren a quienes entendieron la palabra de Dios y se les permitió atravesar momentos difíciles para ser refinados y purificados. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se levantó Matatías con sus hijos, hicieron una revuelta, una rebelión en contra de los griegos. ¿Y saben qué? Tuvieron éxito. A Antíoco Epífanes lo mataron. Lo capturaron y lo mataron. Y ese tiempo hacían cosas pues muy, muy tremendas, pero dice que le cortaron la parte de arriba del cuerpo y lo llevaron por todo Jerusalén, Israel, y ¿cómo se dice? Para que la gente lo viera que los habían vencido. De esta revuelta salió la fiesta que celebran los judíos en el invierno, que se llama, ¿cómo se llama? La fiesta de luces, Hanukkah. Salió la fiesta de Hanukkah. Y dicen que como habían profanado el templo y querían encender el candelabro que en el templo que dice que nunca se debe apagar, tiene que estar prendido 24 horas al día, pero solamente tenían aceite para cierta cantidad porque tenían que hacer el aceite de cierta manera para poder usarlo y tenían muy poco. Entonces dicen que sucedió un milagro, que el candelabro, a pesar de que tenía muy poco aceite, duró prendido 8 días extras. Por eso, cuando ven el candelabro, aquí tenemos uno, el candelabro de Hanukkah, ese es diferente, es el candelabro regular. Pero el candelabro ¿cómo se llama? De Hanukkah, si me recuerdo bien, tiene 4 candelabros y uno en medio, que son 9. Los 8 representan esos 8 días extras que duró prendido el candelabro. Fue un milagro de Dios, ¿verdad? Lo que dicen. Y de ahí es donde viene la fiesta de Hanukkah. Y Jesús participó en esa fiesta. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba la fiesta, Jesús se levantó y dijo, yo soy la luz del mundo? Pues estaba celebrando esa fiesta de Hanukkah. No es una fiesta que Dios impuso, pero es una fiesta que salió a causa de la revuelta de los macabeos. Así como la fiesta de Esther, ¿verdad? De Purim, no es una fiesta que Dios instituyó, salió de cuando, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Amán. Cuando Amán quiso destruir a los judíos y no pudo, salió esa fiesta. Son fiestas que han salido de los sufrimientos de los judíos. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a estas personas que se levantaron, hicieron grandes logros, se está hablando de Matatías, de sus hijos, de los macabeos. Muy interesante, muy interesante. Entonces, todo lo que acabamos de leer ahora
es tan conciso y preciso. O sea, cuando lo lee uno así nomás, sin estudiar, pues está un poco confuso, ¿verdad? Pero gracias a Dios han habido historiadores que han descifrado todo esto y lo han aplicado a lo que ha sucedido en la historia. Esto es historia. Y cuando los eruditos, los estudiosos, los falsos, los llamo yo, ven esto y dicen, no, Daniel, no había manera que Daniel pudo haber sabido esto antes de antemano. Y yo les digo que sí lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué? Por medio de la revelación de Dios, ¿verdad? Servimos al Dios verdadero, hermanos. Servimos al Dios que habló las cosas del fin desde el principio y podemos confiar en la veracidad de la palabra de Dios. Podemos confiar. Ok, vamos a ver versos 36 al 39. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas, mas inexpugnables, y colmará de honores a los que reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Entonces, muchos intérpretes, incluyendo su siervo, observamos que este rey es un rey diferente a los reyes de los griegos. Entonces, del versículo 35 al 36, la historia se brinca aproximadamente 2500 años. Y este rey, este extraño rey, es diferente a los reyes de los Seleucidas y los Ptolomeos que hemos estudiado. Entonces, aquí se introduce a una nueva persona, nada menos que ¿quién? Que el anticristo, el antimesías. Este rey se distingue del rey del norte, por lo tanto, no puede ser Antíoco Epífanes. Yo digo que Antíoco Epífanes era un símbolo, una sombra, una representación de este rey del antimesías, el anticristo, que vamos a ver. El rey del verso 36 dejará de lado al Dios de sus padres. Muchos piensan que el antimesías, el anticristo, es judío, ¿verdad? Y va a dejar a Jehová, el Dios de sus padres. La adoración de sus antepasados. Ahora, hay esta parte de aquí, esta característica donde es mencionado, ni del amor de las mujeres. Muchos han dicho que el antimesías es homosexual, va a ser homosexual, porque no va a tener el amor de las mujeres. Pero esto es muy interesante. El deseo de las mujeres o el amor de las mujeres no es que vaya a ser, a lo mejor sí va a ser, porque si va a deshonrar a Dios, pues qué manera que ser homosexual. Pero esto no es lo que quiere decir esto. Lo que quiere decir esto habla de todas las mujeres judías que querían ser la madre del Mesías. El deseo o el amor de las mujeres eran las mujeres judías que todas deseaban ser la madre del Mesías que iba a venir. ¿Verdad? Que sabemos que le tocó ¿a quién? A María, a Miriam. El verdadero nombre de María era Miriam. Y entonces lo que quiere decir esto es que el antimesías va a rechazar completamente a Jesús, a Yeshua. Es más, va a querer tomar su lugar. Pero se llama antimesías. Anti puede querer decir en contra,
pero también se puede interpretar como en vez de. Por eso lo llaman el antimesías, el anticristo. Entonces, el antimesías va a rechazar completamente el amor de las mujeres, va a rechazar completamente al Mesías, a Jesús. Es más, es el falso Mesías. Es el falso Mesías que Israel está a punto de abrazar. ¿Verdad? Está a punto de abrazarlo. Rechazó al verdadero Mesías y ahora va a ser engañado con el falso Mesías. Dios de las fortalezas. El rey del verso 36 no respetará a ningún Dios excepto al Dios del poder o de las fortalezas. Un Dios que sus padres no conocieron probablemente se refiere a la autoadoración. Lo más probable que quiere decir esto es que Él va a ser el que va a querer que lo adoren. Y es lo que nos dice la Biblia. No va a respetar a ningún otro Dios. Él va a querer ser adorado como a Dios. Y cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que los judíos se van a rebelar. Porque el Mesías que los judíos están esperando no es Dios. Ellos dicen, ¿sabe qué? Mira, el Mesías que estamos esperando creemos que va a ser un gran hombre, pero no creemos que es Dios. Por eso rechazan a Jesús como Mesías. Porque nosotros los creyentes judíos y gentiles sabemos y adoramos a Jesús, a Yeshua, como nuestro Dios. Y los judíos lo rechazan, dicen, no, el Mesías no es Dios. Cuando Él venga, Él va a poner todo en orden y lo vamos a coronar como rey, pero Él va a ser un ser humano. Entonces, cuando el antimesías, el anticristo, se siente en el lugar santísimo y se proclame como Dios, van a decir los judíos, hey, ¿qué estás haciendo? No, ahora sabemos que eres falso. Y es cuando va a comenzar una persecución terrible en contra de los judíos. Hitler mató a una tercera parte de los judíos en Europa. Pues el antimesías va a matar a 2/3 partes. Va a saquear la ciudad de Jerusalén. Y solamente Jesús Yeshua los va a salvar en su segundo regreso. Y me está seguro que esté viendo lo correcto. Entonces, este hombre, este antimesías, va a querer que lo adoren a él. Ok. Versos 40 al 43. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Esos son los palestinos. En el lugar de Jordania, y en esas porciones es donde estaban estas personas. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Entonces, el contexto del versículo 40 y del resto del capítulo es el pacto que el antimesías del verso 36, el anticristo, el antimesías, hará con Israel. ¿Se acuerdan? Daniel nos dijo en el capítulo 9 de Daniel, dice que va a ser un pacto con muchos pueblos. Muchos pueblos se refiere a Israel. Entonces va a ser un pacto con ellos, ¿se acuerdan? De 7 años. A la mitad de los 7 años los va a traicionar y va a comenzar la gran tribulación que llaman. Muchos han dicho que los 7 años son la tribulación, pero los últimos 3 años y medio son la gran tribulación por lo que va a pasar. El tiempo del fin se refiere al periodo justo antes del regreso del Mesías. Mateo 24:14. El antimesías entrará en la gloriosa tierra de Israel. Edom, Moab y Amón, enemigos tradicionales de Israel, no serán invadidos. Pero el rey entonces conquistará Egipto, Libia y Etiopía. O sea, van a haber guerras, el anticristo va a tener guerras y va a conquistar. 44 al 45 dice,
Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a los muchos. Y plantará las tiendas de su palacio, los muchos está refiriendo a Israel. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. Los mares son el mar muerto y el mar del Mediterráneo. Y el monte glorioso es Sión, Jerusalén, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Entonces, el norte aquí podría referirse a Israel. Una visión que parece confirmarse en el versículo 45. Los mares se refieren al mar Mediterráneo, el mar muerto, y el glorioso monte se refiere a Jerusalén, el monte Sión, donde está el templo. El fin del rey del versículo 36 quedará sellado en la segunda venida de Cristo. ¿Quieren ver eso? Apocalipsis 19. Cuando Jesús, Yeshua, regrese y destruya al antimesías. Entonces, no es fácil cuando estudiamos estos capítulos, pero lo que yo quería que viéramos esta mañana, por eso lo intitulé la profecía más detallada, de cómo Dios le reveló a Daniel el periodo entre el último profeta, Malaquías, y Jesús, Yeshua, o Juan el Bautista. Y no nomás eso, sino que se brincó otros 2000 años y nos habló sobre el antimesías, el anticristo, ¿cómo se llama? Dictador mundial, que muchos creen que ya anda moviendo las cosas. Y quiero concluir este mensaje con afirmar que podemos confiar en la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es verdad. Podemos confiar nuestras vidas y debemos vivir nuestras vidas en obediencia a la verdad. ¿Qué verdad? Pues la verdad de la palabra de Dios. Podemos confiar en su palabra, hermanos. Esto, lo que acabamos de estudiar ahora es asombroso. Es asombroso. Verificado por la historia. Tan conciso y preciso que muchos dudan de su autenticidad. Pero déjame decirte que servimos a un Dios poderoso y podemos confiar en el Dios de Daniel, ¿verdad? El Dios de Israel, el Santo de Israel. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, te damos muchas gracias este día. Te damos muchas gracias, Señor, en todas las cosas y por todas las cosas. Señor, que nuestra fe esté cimentada en tu palabra, sabiendo que tú eres fiel y eres verdadero, Señor. Y que prosigamos con paciencia, corramos la carrera con paciencia, Señor, hasta el día en que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Pues de pie. Baruch haba Bashem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. Dios les bendiga a todos. Si les gustó la enseñanza, por favor háganle like, compártanlo con otros para que también puedan estudiar la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos y Shabbat Shalom.